Bienvenidos a un nuevo episodio de La magia y el caos de ser padres. Hoy vamos a hablar de algo que todos sentimos incluso antes de entenderlo, que es la música. La música que calma, que estimula, que conecta, la que usamos para dormir a nuestros bebés, para jugar, para regular emociones, pero ¿sabías que también puede ser una herramienta terapéutica y de desarrollo? Hoy queremos descubrir cómo la música impacta el cerebro, el movimiento, el lenguaje y las emociones de nuestros hijos. Y para eso tenemos una invitada maravillosa que es pedagoga y tiene mucha sensibilidad en el tema musical. Nos acompaña Rafaela Medina para hablarnos sobre musicoterapia y estimulación musical en la infancia, en el embarazo, en la gestación. Si eres mamá, papá o trabajas con niños, este episodio te va a abrir una nueva forma de ver algo tan cotidiano como cantar o poner una canción en casa. Lo que sí era importante también esto porque hablábamos en otro podcast sobre que hay personas que piensan que la música es cualquier cosa y es así como ruido y escuchas como ruido. Y yo siento, y a Rafa nos va a decir, que no debería ser así. Justamente lo hablamos en el podcast anterior de estimulación Ujú. y creo que era súper importante tenerte aquí de invitada, porque una cosa es hablarlo, sí, que, a ver, yo como oficio también uso mucho la música, pero hay frecuencias, Ujú. hay momentos en los que es súper importante conocer cómo, cuándo y dónde poner la música. Entonces, bienvenida, cuéntanos de ti, Rafa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Rafaela Medina, soy pedagoga musical, también soy cantautora, toco el violín, compongo mis canciones igual, tengo dos proyectos, el uno es justamente como solista, donde creo que ahí hago canciones que hablan más sobre mi vida como mujer, ¿no? Y el otro proyecto que se llama UPA Música para Bebés, en donde justamente está todo direccionado a la primera infancia y también en contar un poco las historias desde mi maternidad, que creo que también es como un clic chévere que logro hacer porque las mamás o las parejas que trabajan conmigo también ven como a esa mamá, ¿no? No es lo mismo como tal vez eh, impartir como cierta información o ciertas experiencias desde algo que tú no conoces. Entonces, bueno, en mi caso, como soy mamá de dos niñas, eso también es como súper chévere y me permite también tener cierta sensibilidad también con el proceso que están atravesando. Así que eso, en resumen. Gracias, Rafa. Verás, justo nosotros hablábamos de la importancia también de poner la música desde la pancita, ¿cierto? Porque sí existe un estímulo musical en la gestación como tal. Entonces, quisiéramos que tú abordes como desde este punto de vista, cómo es como este estímulo desde la gestación como tal, cómo interferiría tal vez eso en el bebé o en la conexión que haya de la madre, si es que hay papá, en este caso papá y bebé. Sí, a ver, creo que la música tiene como este poder de generar conexión y de evocar recuerdos en toda nuestra vida, ¿no? O sea, es decir, si yo ahorita te pregunto cuál es tu canción preferida de niña y la escuchamos, seguramente vas a evocar como recuerdos. Y de hecho, por ejemplo, con pacientes que tienen Alzheimer, se utiliza canciones que fueron representativas en su vida para tratar de justamente hacerles recordar ciertas cosas, ¿no? Que les permita también como avanzar en esta condición allá de la vejez. Entonces, de por sí la música tiene ya este valor, este poder, y obviamente si lo llevamos a la gestación, implica lo mismo, ¿no? Entonces, la música va a tener como que tres formas de llegar al bebé. Lógicamente, la primera va a ser desde la audición, que esto es ya más o menos a la semana 20, ustedes de ley lo saben. Pero antes de esto también está como una vía sensorial, digámoslo así, porque, claro, no sin sonar como muy místico o hippie o cosas así, la música es sonido y el sonido es una vibración, es algo físico, ¿no? Que está ahí como muy real, muy concreto y el bebé lo va a sentir también dentro del vientre a través de su piel, que es una vibración. Y esto es desde antes de la semana número 20. Y la otra es como una vía hormonal, por decirlo así, porque sabemos que cuando yo, o sea, mujer, hombre, quien sea, escucha algo que le hace sentir bien, va a secretar neurotransmisores, ¿no es cierto?, de bienestar. Y esta información igual la va a transmitir a su bebé. Entonces hay como estas tres vías en donde el bebé va a recibir como la información sonora. Y desde ahí es donde nosotros también podemos como utilizar en base a lo que queremos lograr, ¿no?
Para mí el tema de la música prenatal tiene como tres enfoques súper claros. El uno es buscar el bienestar de la mamá, porque claro, obviamente en el embarazo, al menos como yo lo veo, si bien hay mucho cuidado hacia el bebé, hacia el ser humano que se está formando. Para mí el personaje principal es la mamá, ¿no? Entonces sabemos que si mamá se encuentra bien, sea físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, va a tener un embarazo mejor, una experiencia de parto también mejor y por ende el bebé va a estar mejor. Entonces yo siempre parto desde ahí como mirar a cómo está esta mujer y cómo la música le puede ayudar a ella en estos aspectos que te mencioné, que les mencioné dentro de lo físico, porque la música desde lo físico ya va a tener un impacto, lo emocional también y lo espiritual de igual manera. Esa sería como una arista. La otra arista es ya la estimulación que podemos tener en el bebé como tal, que va a impactar en la parte cognitiva, sensorial, motora, psicoafectiva, todo eso. Y una tercera, que también para mí es como de las más importantes, es justamente ya crear un vínculo seguro y amoroso desde el embarazo con el bebé. Y la música nos va a permitir eso, ¿no? O sea, inclusive ya cuando somos adultos, no sé, se me ocurre el ejemplo tal vez más em, común. Cuando uno conoce a alguien, ¿no? Y está en este cortejo, coqueteo de pareja, la música ya desde ahí influye mucho en el baile, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya de por sí, para mí es como una herramienta que tiene mucho este material de conexión y en el embarazo obviamente nos va a ayudar con los bebés, ¿no? Y después, igual, cuando nacieron los bebés es lo mismo, ¿no? Y en realidad en toda la crianza y en el desarrollo de una persona. Yo Ujú. creo que es súper importante. Yo recuerdo que con mis hijos, con el primero yo ponía una canción que es lo que tú me haces sentir y de verdad yo le cantaba tan conectada con mi hijo que él se movía muchísimo más. Y ya cuando nació, cuando tenía dolor, cuando cualquier cosa, yo ponía esa canción y para él era como más fácil regularse. Sí, 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 totalmente. O sea, a mí me han llegado experiencias súper chéveres, ¿no? O sea, desde que, a ver, primero la música, por ejemplo, nos puede ayudar a generar rutinas también ya desde el embarazo. Entonces, si es que yo canto una canción de cuna desde ahí y luego utilizo esta misma canción ya después cuando el bebé nació, nos va a ayudar también como a reforzar esta rutina. Y sabemos que la rutina dentro de todo es súper importante, ¿no? Bebé. Y de ahí, justamente lo que tú decías, ¿no? Como estas canciones que son significativas y especiales, sí van a tener un impacto mucho de regulación emocional después. Se puede utilizar en los berrinches, inclusive para evocar también como estas sensaciones que el bebé podía tener dentro del embarazo, porque igual como sabemos, más allá del contexto que pueda estar atravesando la mamá, para mí el vientre materno siempre va a ser como el espacio más seguro, ¿no? Menos vulnerable de una persona porque estoy dentro de mamá. Entonces me han llegado experiencias así súper lindas como que, claro, justamente la canción que escuchaban desde ahí, después nació y les sirvió un montón. Alguien me decía que, por ejemplo, una de mis canciones que están en el disco de este proyecto que les comento de música para bebés, le ponían cuando el bebé tenía cólico de gases y me ayudaba un montón. Así me decía, no sé qué pasa, pero se le hace como mucho más llevadero, ¿no? Entonces, sí, o sea, es súper comprobado. Igual desde la parte de estimulación también la otra vez me encontré con el papá de una de las parejas de este trabajo que hicimos en lo prenatal. Y bueno, ellos ya dieron a luz y la verdad es que nos desconectamos, no fue como que seguimos trabajando en las clases con el bebé. Pero nos encontramos a mucho tiempo y me dice, oye, no, te quería comentar que ella de ley va a ser un genio musical. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me mostró videos y dije, wow, o sea, se ve que ya hay un entendimiento musical diferente al resto. Por ejemplo, te pongo, o sea, me mostró dos videos. El uno era que es una niña de 2 años sentada en un piano y le decía, a ver, mira, este es un do, ¿no? Entonces tocaba la tecla del do y decía, canta, ¿cómo suena? Y la niña ya lo cantaba súper afinado. Y eso es súper difícil de lograr. O sea, yo inclusive soy profe de solfeo, de iniciación musical y trabajo con la música, ¿no? También desde la parte pedagógica. Y son habilidades que no son muy fáciles, ¿no? Ya que un niño de 2 años tenga como la afinación así perfecta,
está súper bien. Igual me mostró ahí algo rítmico también que hicieron y dije como que qué loco. Y me dice, yo estoy segura que fueron tus clases desde el embarazo, sí, porque no creo que es algo muy común. Le digo, claro, no, no es tan común. O sea, igual desde mi experiencia como mami también, ¿no? Porque veo a las niñas, a mis hijas, el papá de ellas también es músico. Y sí veo que ellas ya son súper afinadas, tienen buen ritmo, son bastante sensibles, les encanta componer canciones. Es como que ya están atravesadas por la música, ¿no? No sé si ellas en el futuro quieran irse por esta profesión, pero les encanta componer canciones desde chiquititas, como tienen ya una sensibilidad ahí que digo, claro, de ley es porque también cuando yo estaba embarazada iba a mis clases, iba a ensayos, las niñas ya tenían, me escuchaban cantar, ¿no? Entonces, sí hay como ya está, o sea, me cuentan muchas experiencias y yo también las viví, digo, claro, de ley no es como algo muy mágico que estamos solo hablando y no vemos resultados. Ujú. Aquí es importante también, yo creo, que tú les expliques también a las mamás, algo que nosotros también les decimos, que no tienen que ponerle en la pancita la música, porque las mamás no entienden mucho esto. O sea, es como, ok, pongamos la música, ok, le pongo los Los audífonos. audífonos. Exacto, entonces un poco también sería bueno que tú expliques esto. Sí, o sea, para escuchar música en el embarazo, no, justamente no hay que poner los audífonos en la pancita. Hay mil fotos de esto, ¿no? Y es como súper lindo, o sea, pero no tiene ningún sentido ahí porque para que esto suceda necesitaría el bebé escuchar con su oído, o sea, ya tener los audífonos puestos, entonces no es el caso. Se debe escuchar con un parlante, obviamente, con un volumen que sea cómodo para un adulto, ni muy alto ni muy bajo como para que el bebé pueda sentirlo, ¿no? Y también algo que a mí me gusta siempre decir es que em, hay dentro de la musicoterapia, que no es algo que yo estudié, entonces obviamente a mí siempre me gusta marcar como esta diferencia, ¿no? Y no confundir un poco el campo de trabajo de cada cosa, porque lógicamente, o sea, es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cada uno con su profesión y con o sea, lo que uno puede hacer, pero asimismo con las limitaciones. Entonces, la musicoterapia a mí me encanta, me encantaría estudiar, es uno de mis proyectos, pero todavía no estoy en eso. Pero en mi carrera, claro que me dieron como esta materia igual. Y ahí hablábamos de esto de la identidad sonora. Entonces, para mí es también como un filtro muy importante arrancar siempre desde la música que nos gusta para cualquier tipo de actividad. Porque, no sé, digamos que yo por alguna situación de mi vida, ya mi construcción de mi personalidad, qué sé yo, tengo algún rechazo fuerte con la música clásica, ¿no? Te pongo este ejemplo, que siempre hablamos de sí, el efecto Mozart, la música clásica en los bebés y tanta cosa, que sí, que de hecho es muy valioso, o sea, porque es indiscutible decir que la música clásica y muchos compositores lo hicieron bien, o sea, Mozart es increíble, pero si yo de por sí ya tengo como un bloqueo con esto, no va a tener el efecto que yo busco en el bebé. Leía justo en un caso de un bebé en una mami que en su embarazo escuchaba mucha música clásica porque le recomendaron, pero coincidió con que su papá falleció. Entonces Ya, ya hubo en ella una relación de, claro, estoy escuchando música clásica que a veces suele ser igual como bastante emocional, entonces ella lloraba un montón, estaba viviendo su duelo, ¿no? Lo cual es como muy válido y normal, pero el bebé ya relacionó esta sonoridad con este sentimiento de duelo, ¿no? Entonces después el bebé nació y escuchaba música clásica, él y lloraba, no se angustiaba, entonces decían, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, si más bien tenía que ser otra cosa. Y después justamente este musicoterapeuta hacía el seguimiento y decía, bueno, es que esto pasó, entonces no es algo que por ahora vamos a usar con el bebé, porque claro, tenía este efecto, ¿no? por eso pienso, Rafa, que es importante, y lo hemos dicho también, que más que sea el estilo o de música que Ujú. escuches, es la que te haga a ti sentir muy feliz, porque la idea es que la oxitocina que tiene la mamá se transmite al bebé por la alegría y por cómo tú cantas esa canción. Como tú decías, Majo, tú le cantabas muy feliz esa canción a Gael, claro. Entonces eso, más que la música en sí, era como la forma en la que la mamá le transmitía esa canción a su bebé. Entonces pienso que es más, va por ese lado, que tú le pongas sí 100% Mozart o 100% algún coso que tenga que ver con el bebé en sí, sino que a ti te haga sentir bien también esa música. Ah, sí, como te digo, para mí el primer filtro es la mamá. Entonces,
Sí, o sea, va desde ahí. Obviamente como profesional ya con el tiempo vas a poder ir direccionando y guiando un poco hacia música que es que igual tampoco quiere decir que esté mejor hecha, porque suena como un poco intelectualmente superior, pero a otra música, ¿no? Ujú. Eh, para mí siempre se parte desde ahí porque es justamente esto lo que buscamos primero, que la mamá sienta esta conexión con su embarazo, con su propio bienestar y desde ahí seguimos. Si es que no hay esto, no se puede lograr más allá, ¿no? Entonces, justo te contaba de este proyecto que hicimos en el Patronato San José. Entonces, obviamente ahí trabajábamos con mujeres de otros sectores y bailábamos chicha, o sea, y a mí me encanta la chicha, o sea, me gusta mucha música y sí, puedo decir que me gusta mucho ese tipo de música igual. Entonces, hacíamos así tremendos bailes de un montón, o sea, alegre todo el mundo y desde ahí tal vez íbamos direccionando a otras prácticas también, ¿no? Tenía igual una pareja que me decían, sí, oye, no sé qué tanto recomiendas esto, los dos somos súper metaleros y el bebé duerme con, o sea, con heavy metal, le encanta, no sé si es algo bueno o malo, ¿no? Entonces le digo, mal no es, porque a la final, o sea, el bebé ya tiene como esta relación positiva con el heavy metal de ver a sus papás felices y juntos, ¿no? Le dije, obviamente hay que tener precaución porque al ser música que es muy fuerte, vamos a tener cuidado con su oído, que no sea muy alto, de no demasiado como fuerte, qué sé yo, que le pueda estresar un poco. Pero si partimos desde ahí, claro, el bebé disfruta porque para él es una música con mucho significado emocional, ¿no? Desde lo familiar también. Entonces, eso también es como lo importante. Igual el canto. O sea, bueno, ustedes igual deben saber que cantar es como súper importante, que inclusive hay esta relación que tenemos con la parte de los órganos que están involucrados en el canto en el momento del parto, ¿no? Con el canal vaginal. Pero también hay muchas personas que están muy bloqueadas con el tema del canto y del movimiento, ¿no? Entonces, si yo llego y digo, vamos a cantar esto y lo fuerzo, voy a tener también un impacto que no es el que yo estoy buscando. Así que hay que ir con cuidado e ir trabajando también como por qué tengo yo este bloqueo con el movimiento, ¿no? ¿Por qué yo tengo este bloqueo con el canto? Y justamente, claro, me acuerdo que una vez leí algo muy bonito que decía una mamá que canta en el embarazo es una mamá que va a cantar cuando su bebé ya nació, no al revés. Entonces, claro, para mí esto de la música prenatal igual es un trabajo lindo porque no, si bien podemos hacer una sesión y que va a tener ya un componente como chévere también, si hacemos un trabajo más profundo, al menos de unas 8 sesiones en el embarazo, podemos ir trabajando igual justamente como estas cositas, ¿no? De por qué no me gusta cantar, qué prejuicio tengo yo con mi canto. Muchas veces, por ejemplo, la desafinación viene con problemas de autoestima, justamente, no es porque la persona no pueda cantar, ¿no? Sino porque ya tiene ahí algo en su autoestima que le hace sentir muy insegura y obviamente con la ansiedad o los nervios que esto le puede generar, se desafina, ¿no? Entonces, es también ir trabajando desde ahí, ¿no? Sabes que me pasó una cosa súper rara que yo, o sea, tal vez, a ver, una de las cosas que me pasa mucho, Rafa, es como que cuando entiendo las cosas desde otra perspectiva, yo defiendo mucho esa postura que yo tengo. Me pasa mucho. Y tuve el contacto con una persona que me decía como que para esta persona la música era cualquier cosa, o sea, era como un ruido. O sea, que él podía escuchar desde Mozart hasta rock y hasta lo que sea como ruido. O que él solo pone eso para trabajar como ruido. Y yo decía, es imposible, porque uno tiene diferentes músicas para diferentes cosas que haces en Ujú. la vida. O sea, yo no puedo entrenar con Mozart, o sea, Claro, obviamente. no. Entonces necesitas con más, algo más fuerte que te motive a entrenar. Entonces, yo no sé, en este caso, porque pasa mucho también con muchas personas esto, que no tienen como este escuchar musical. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué desconexión hubo ahí que no? Claro, ahí como te digo, habría que ver ya la historia emocional de cada persona, ¿no? Ahí puede ser un poco como mi separación con la musicoterapia, porque claro, ahí hacen un análisis más profundo de qué pasó, abarcarlo más desde lo terapéutico y psicológico, pero sí, seguramente ya hay como un bloqueo desde ahí. Yo igual que trabajo con niños, por ejemplo, ya ves que hay ciertos niños que son como súper
resistentes al movimiento, lo cual no es muy normal en la niñez, porque en la niñez lo normal es como jugar, explorar el cuerpo, moverte un montón, ser bastante fluido en ese sentido, ¿no? Pero me acuerdo mucho de uno de los niños que tuve alguna vez en un kinder que no podía moverse, o sea, había una cuestión ahí muy fuerte que a mí me llamó la atención desde un inicio. También me hizo ver cómo yo fui de niña y claro, yo de niña no era como la niña muy de bailar y tenía un poco ahí como mis reservas. Y fue justamente como ir trabajando con él también desde lo emocional, como darle un poco más de contención, hacerme más amiga y con el tiempo él se fue moviendo. Después le conocí a sus papás y claro, dije, de ley viene esto desde un entorno familiar raro. O sea, el papá era una persona súper rígida, sé que golpeaba a su mamá, bastante celoso, cosas así, entonces me imagino que eso también ya le impactó bastante al niño, ¿no? Él necesitaba contención y eso. Y claro, bueno, igual la música está muy vinculada al juego. Y me acuerdo que en alguna a mí me encanta hacer psicoterapia y estas cosas, y alguna vez que estábamos hablando con mi terapeuta de esto, ella me decía que, claro, el juego tiene un componente emocional súper fuerte y que el niño a veces reprime esto cuando no está en un entorno como Seguro. muy seguro. Ajá, entonces me hizo a mí reflexionar mucho y dije, claro, ya hay como un bloqueo ahí. Para mí la música en general es un tema, o sea, es una herramienta que a mí en lo personal me hace sentir súper vulnerable. O sea, yo cuando estoy hecho pedazos, me gusta componer canciones y siento que ahí puedo soltar, a veces toco llorando, canto llorando. A mis shows, así, hay mucha gente que me dice, me encantó tu canción, me hizo llorar, full, qué bestia, no sé qué pasó, que ni sé qué. Entonces, para mí es una herramienta que te hace conectar con la vulnerabilidad. Entonces, si tú ya de por sí tienes un bloqueo ahí, tal vez justamente tratas de bloquear esa parte vulnerable, ¿no? Y habría que ver por qué, porque no quiero yo llegar a esa profundidad de mi ser. Ajá, sí, es súper fuerte. Y claro, cuando trabajas esto con embarazadas, vas desbloqueando eso de a poquito, ¿no? A través de juegos también, ¿no? Y también ir viendo qué es lo que pasó, o sea, por qué no estás cómoda, por qué no te gusta mucho bailar, por qué no te gusta cantar, qué es lo que está pasando. Y claro, hay que tener en cuenta que si ya estamos como tal vez en un espacio o en alguna actividad que puede generar como mucho impacto emocional, tener obviamente los cuidados necesarios para que se pueda sostener eso o ya ver si es que hay que derivar a algún terapeuta, qué sé yo, que pueda también como acompañar en esto. Ujú. Me parece súper importante este tema intrauterino. Y ahora cuéntanos un poquito, ajá, del tema ya cuando son bebés. ¿Cómo empieza la estimulación musical? ¿Desde qué etapa? No sé cómo es el proceso. Pero cuál es el adecuado realmente, porque también, Hay sí, sobreestimulación en todas las áreas. Sí, hay que tener igual cuidado, ajá, con esta parte del sobreestímulo, porque obviamente no vamos a tener los resultados que estamos buscando. Yo creo que podemos como o sea, para mí la música es algo que está siempre en nuestra vida. No es que, claro, recién tuve yo un contacto con la música a los 4 años. O claro. sea, mi mamá me cantó desde que nací. Las canciones de cuna están siempre ahí. Pero obviamente las actividades van a ser como distintas dependiendo de la edad del bebé. Yo, por ejemplo, las sesiones que con las que suelo trabajar más las hago desde el quinto mes, sexto mes, porque también es momentos en donde las mamis ya están como más seguras en salir, ya pues, no sé, porque les pusieron la vacuna, ya están más grandes, qué sé yo, o ellas ya se sienten más habituadas a su rutina y pueden salir a compartir con más personas y ya en adelante. No es que no se pueda hacer con niños más pequeños, pero obviamente hay que diferenciar un poco las actividades. Dentro de mis sesiones hay mucho el tema de movimiento y a mí me encanta porque igual es un trabajo que se hace con los papás, no es solamente o sea, obviamente yo no le puedo decir a alguien me canta, porque no va a cantar, recién esto va a pasar después de algún tiempo. Al inicio es más con papás y la experiencia que estamos teniendo con el bebé ahí, lo que va como tejiendo este vínculo, ¿no? Pero claro, se diferencia, por ejemplo, si en por ejemplo, te pongo el caso, es un bebé de 3 meses versus el bebé de 8 meses.
Entonces, al bebé de 3 meses, tal vez no le dé el instrumento como tal para que toque en sus manos, porque no está como en el momento de tocar el instrumento. El de 8 meses ya puede experimentar. Entonces, si estoy haciendo una actividad rítmica, por ejemplo, con el bebé de 8 meses, voy a hacerlo ya con el instrumento, o que mamá toque, o qué sé yo. Pero con el bebé de 3 meses, por ejemplo, la mamá puede repetir el mismo ritmo sobre el cuerpito del bebé, como estimulando más la parte táctil. Ujú, exacto. Entonces van a ver como estas diferencias. Y de ahí lo que yo siempre digo es como cantar mucho al bebé, o sea, eso es lo que más valor va a tener desde el embarazo, antes que poner música, ¿no? Ponerle play, que igual está bien, o sea, algo bueno es que ahorita tenemos como bastante acceso a plataformas musicales y a un montón de música, pero nada va a tener como valor el valor que tiene la voz cantada, sobre todo de mamá. Es diferente. Exacto, y sí, obviamente no, o sea, un bebé no va a juzgar, sí, que bestia, me quedo afectada. Mi mamá es súper activa. Exacto, yo creo que para un niño y un bebé, o sea, como cante mamá es lo más lindo, ¿no? Sí, Lo más contenedor. Obviamente ya si estamos pensando como desde esta parte de o sea, de estimulación como tal y de logro musical, va a tener como un buen resultado, tener buenas referencias, ¿no? Y ahí es donde entramos los profesionales. claro, es que es diferente. Exacto. Por ejemplo, en Finlandia sé que les pedían de requisitos a las parvularias sí o sí tener formación musical, o sea, tocar un instrumento y cantar, que para mí es como lo básico. Es que se ve mucho acá, y no es por criticar como el trabajo de las profes, ¿no? Porque muy bien, yo de mi parte les admiro un montón, porque es súper fuerte trabajar con niños, Total. pero sí pasa que a veces y vamos a cantar esto, y está súper desafinado, o peor todavía se les hace gritar un montón a los niños. Y claro, son estas cosas que tú dices, no está bien, porque inclusive si yo ya asocio con cantar fuerte, el gritar, puedo yo lesionar ya como mis cuerdas vocales, ¿no? Entonces sí hay que tener como cuidado y para mí sería muy chévere que sí, o sea, que así se incluya dentro de la formación de las profes de inicial, sobre todo en de no ser expertas, pero sí conocer un poco cómo funciona la voz, cómo puedo afinar, un poco también lo del ritmo. Como hablamos de que la música es un elemento súper chévere y muy rico, sería hermoso, por ejemplo, que las profes puedan acompañarse de la guitarra, cantan, y escoger también buenas canciones. A veces pasa que, claro, o sea, en realidad mucha de la música infantil que está, por ejemplo, en YouTube, se me ocurre, no sé, cuál puede ser, esta del Pollito Pío. Que puede ser una canción entretenida, no voy a satanizar tampoco porque estamos partiendo desde lo que me da disfrute, pero si ya hablamos desde lo musical no va a ser la mejor referencia, lógicamente, porque no estoy teniendo instrumentación variada, no sé qué tanto canta el cantante o si está pasado por autotune, o sea, qué sé yo, y como que la música es demasiado sobreestimulante, diría yo. Entonces, no recomiendo eso. Tampoco le voy a satanizar. Alguien me dice, sí, viene, ¿cómo se llama esta chica? Lula Pampín, alguna cosa así, una chica de Argentina que canta full. Eso, ajá. Decía, está bueno ahí, le digo, o sea, no es que esté mal, que más bien partimos de nuevo, que voy con mi bebé y mi bebé la está gozando, mis papás están gozando, entonces ya es una experiencia significativa. Digo, pero si me preguntas ya como mi punto de vista súper musical, tal vez no te puedo recomendar mucho porque no sé si es como la música muy adecuada para un bebé pequeño, tal vez para niños más grandes, qué sé yo. Entonces, como yo siempre digo, lo de la música y la estimulación, sí, con la música justamente es como leer libros. O sea, si yo me quedo leyendo solo algo, tal vez mi información es más limitada. Si yo leo más libros de todo tipo, mi léxico mejora, tengo más conocimiento. Entonces, sí, atreverse un poco como a explorar otros géneros también. Sí, en eso que tú dices estoy de acuerdo también, porque justo les decíamos a las mamis que sí veamos como también la música en sí y la letra que tenga también esta canción, Claro, porque también si recordamos un poco en nuestra época esto de arroz con leche, me quiero casar, chuta y demás, es como que sí, analizamos un poco y decimos como que, ah, ok, o sea, eso era lo que cantábamos, capaz nuestras mamás ni escucharon la letra. Monja viuda. Ah, exacto, sí, como que claro, no sé, hay unas canciones. Yo me acuerdo que yo cuando tenía unos 4 años, no sé si se acuerdan de esta canción de Amigo Félix, cuando vayas a hacer, me hacía llorar, me destrozaba y digo, claro, ahora no sé, pero
Por alguna razón igual me encanta como la música, a veces con letras bien nostálgicas, bien... Creo que eso también alimentó un poco a mi nostalgia. Porque claro, ya eso me hacían escuchar en la escuela full y yo era como, por Dios, se murió. O sea, ya desde niña ya tenía como un impacto así, para mí súper existencial, ¿no? Y me gustó, no sé por qué, ahí ya, bueno, ya ese es el tema de mi terapeuta. Pero claro, es así también como buscar eso, ¿no? Inclusive sí, en las letras, no solo en lo musical, ¿no? Y chévere igual también animarse a componer. Como ya les decía, este trabajo ya sostenido de las sesiones de música prenatal no es algo que todavía tal vez se venda mucho o las parejas busquen, pero las experiencias que yo tuve fueron como muy chéveres porque justamente me llegaron estas dos familias en donde los papás eran músicos. Y parte de la actividad que se hace dentro de las sesiones es componer también canciones. Está una canción de bienvenida. En el taller también compusimos una canción de cuna, pero así súper personalizada, con lo que ellos querían decir, el nombre de su bebé y todo. Y ellos, claro, o sea, al menos uno traía la guitarra eléctrica, luego otro día trajo el piano, luego otro día trajo no sé qué, y eran canciones súper chéveres, o sea, porque claro, a este chico cacho que su estilo musical que le gusta un poco es este rock medio progresivo, cosas así, medio psicodélico. Y las canciones de esa canción de cuna sonaba Pink Floyd, así como. Y la chica también, la mamá era de esa onda, ¿no? Entonces fue como súper lindo ver este proceso. Y me dice, sí, justo estuvimos practicando en la casa, pero a ella no le queda muy cómodo esta tonalidad. ¿Cuál nos sugieres para la voz de ella? Ni sé qué. Entonces también se generó una dinámica de pareja linda, ¿no? Igual, también hay que tomar en cuenta que no todos los embarazos cuentan con ese ideal de pareja, ¿no? Hay muchas mamás que están igual gestando solas, que pasaron muchas cosas también, entonces, em, claro, también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Con ese sentido. Oye, Rafa, yo quiero preguntarte algo. El rato que hablaste del concierto de Luli. En tema de conciertos, hay muchas mamis que es como, estoy embarazada, vale la pena irme al concierto de tal. Y bueno, una en el embarazo y otra llevar a bebés. Yo normalmente a los bebés siempre les digo, no, o sea, el bebé no va a disfrutar, es un sobreestímulo de Sí, ruido, de gente, de todo, o sea, Todo. es sí. fatal. Pero cuéntanos un poquito más de las razones, del por qué y cuándo sí, cuándo no. No, en general, como yo lo que hablábamos en el embarazo, hay que tener también cuidado sobre la sobreestimulación, porque claro, imagínate estar todo el tiempo envuelto en sonido y sentir en la piel, como yo les hablaba, que también los bebés sienten desde ahí, es estresante, ¿no? Entonces, hay que tener precaución con eso. Si es que voy a un concierto de vez en cuando, no creo que haya mucho problema. Obviamente, también qué tan cerca estoy del parlante o no sé si estoy justo al lado del equipo de sonido gigante, claro que le va a impactar al bebé, ¿no? Hay que tener cuidado igual también. Por ejemplo, la música, la frecuencia, si volvemos a lo físico, ya va a tener un impacto dentro de nuestro cuerpo, en los tejidos, sobre todo en la presión arterial y en el flujo sanguíneo. Entonces, es lo que tú decías, cuando yo entreno no escucho Mozart porque me relaja y es justamente porque tiene una frecuencia que mi cuerpo lo va a captar así. Cuando yo quiero más actividad que escucho electrónica, por ejemplo, eso me sube. Entonces, si es que eso inclusive en los partos también influye. Leía un caso de un bebé que justamente la mamá quería música de tambores y no sé qué, pero se dieron cuenta que el bebé empezó a tener taquicardia con esta música. Entonces, lo que hicieron ahí fue cambiar de música a una que le relaje al bebé y lograron controlar también, porque sí, o sea, es un hecho real esto. Entonces, sí, en el embarazo yo también estoy como expuesta a muchas de esas cosas. Voy a tener, sí, un impacto en el bebé. No voy a decir que no vayan a conciertos porque no pasa nada en general, pero sí tener precaución también como esto de que tan expuesto a un ruido intenso va a estar el bebé. Eso en el embarazo. Y en los bebés como tal, sí, o sea, yo creo que igual el problema de acá, y también fue una de las ideas de por qué yo quise hacer el proyecto de UPA, porque parte del proyecto también es dar conciertos para bebés, que si lo hago, justamente estamos hablando para tener en el Día de la Madre y en el Día de los Niños.
Porque no hay tal vez como mucha oferta de experiencias de ese tipo de conciertos hacia los bebés. Em, o sea, acá hay pocos grupos que hacen música infantil, pero tal vez está direccionado a niños un poco más grandes, no tanto como bebés. Fue por eso que también quise como hacer esto de canciones que no sean tan estrepitosos, ¿no? Que sean como más tranquilas, justamente para generar como este espacio íntimo que tal vez uno está buscando cuando son pequeños. Entonces, partiendo desde ahí, claro, no hay mucha oferta. Sí, yo tampoco creo que a veces a los bebés hay que llevarles a todo espacio, porque sí, o sea, por un lado, claro, el bebé se va a estresar porque tal vez hay mucha gente, hay demasiado ruido, le va como a estresar. Y a mí en lo personal, hasta como mamá me estresaba, o sea, claro, a veces uno tiene como esto de, no, es que necesito salir, quiero un poco retomar mi vida y todo, y a veces lleva al bebé a ese espacio y se estresó más, porque el bebé se puso a llorar un montón, en vez de disfrutar te tocó tenerle dándole la teta todo el concierto porque no paraba de llorar. Entonces, claro, tal vez el llamado aquí sería que existan más ofertas o más espacios para ir con bebés y no exponerles demasiado en ese sentido, porque igual tampoco uno disfruta. O sea, muchas mamás me han dicho, yo ya ni siquiera, o sea, no quiero ni ir a la playa un tiempo, quiero estar aquí porque no disfruto, o sea, salgo y me frustro más, es como bastante molesto, entonces no es la idea, no es la idea pasar eso, porque desde yo como mamá no lo estoy disfrutando. Claro, es lo Ujú. mismo que el cine, también llevarles a los bebés al cine con el ruido tremendo que tiene el cine, me parece. Bueno, acá tampoco, es que es raro, acá tampoco hay como mucho este sentido de comunidad. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando me fui, estuve unos meses en Buenos Aires, cuando mi hija mayor tenía 1 año más o menos, y vi la diferencia ya. O sea, primero ya fue un concierto de bebés, hermosazo, o sea, ya era como que sí hay este tipo de experiencias disponibles para tú buscar e ir. Una y la otra, había esto, o sea, yo me subí al metro, me acuerdo, al subte o al bus, lo que sea, y la bebé lloraba. Y no, o sea, la gente que estaba cerca de mí se involucraba. No, ¿qué le pasa a la nena? Ni sé qué, ven, te ayudo a poner el canguro. Le hacían jugar, hablaban conmigo. Como que yo sentí mucho eso, a pesar de que siempre dicen, no, los de Argentina son pedantes. Y no, yo nunca sentí nada de eso, la verdad, me trataron súper bien. Más bien acá yo he visto eso un poco de, claro, fue como una experiencia de mucho contraste porque luego vine acá, me subí al metro, al de la Feli y todo eso. Y la bebé lloraba full y justo no le podía poner el canguro, ahí todo un drama. Y la gente como que solo veía así molesta, ¿no? Entonces también acá pasa mucho eso. A veces uno va con bebés y llora y la gente se fastidia. Ujú. Que sí, puedo entender que sí puede ser un poco molesto, o qué sé yo, pagar una entrada para ir al cine o ir a un concierto y tienes un bebé que está todo el tiempo ahí llorando, o cuando vas en un avión, por ejemplo, o sea, sí puede ser molestoso también, pero tampoco hay esa comprensión, tal vez mucho del otro lado, ¿no? Entonces, yo diría más bien como es de ir generando más espacios. Yo veo que ahorita sí está mejor a cuando yo estaba con las bebés pequeñas, porque veo que ahorita están en este auge, ¿no? Las cafeterías para el juego libre y no sé qué, y ya empiezan a haber como más propuestas igual de ocio, de esparcimiento también con bebés. Entonces, yo creo que por ahí va, más como buscar estos espacios y generar también estos espacios. Ujú. Oye, algo que tú dijiste, Rafa, que me pareció importante y me acordé. En uno de mis partos, el papá era músico y el bebé tuvo como esta desaceleración del corazón. Entonces el doctor le dijo, préstame tu celular, voy a poner la música que tú cantas. Entonces le puso y eso hacía que el corazón vuelva a estar estable, se vuelva Sí, a poner bien. sí, es súper, ajá, o sea, es que como yo digo, no, ya ni siquiera es pensar ay, la magia de la música o la parte mística, que bueno, eso puede resonar a algunos, a otros no, sino partir desde lo físico, ¿no? Entonces, al ser una frecuencia, al ser una vibración, lógicamente va a tener como un impacto en el cuerpo. O sea, ya es un elemento físico que va a tener como o sea, un efecto físico real. Igual, también creo que depende de cada mamá. Justo ahorita me acordé del parto de mi primera hija y ahí su papá entró y estaba tocando.
Y yo ya creo que estaba justo en la fase ya de puje y de expulsión. Y yo necesitaba ahí silencio, o sea, en verdad yo quería el silencio sepulcral, así como necesitaba mentalizarme full, porque tal vez yo, bueno, soy así, sé que otras en cambio les encantan los tambores locos ahí. Yo en cambio quería silencio total, que claro, yo le decía, no, ya no toques. Y creo que él no me escuchaba, que seguía tocando hasta que le dije, ya cállate. Y claro, bueno, dejó de tocar y me pude como mentalizar mucho, ¿no? Entonces, como digo, una vez más, toca ver mucho la experiencia ya personal de cada mamá, de cada bebé, de cada pareja, como sea también, ¿no? Y tener precaución con esto, ajá. Otras, en cambio, sé que les encanta eso, o sea, como full tambores, que suba full, dar a luz en temazcales, qué sé yo. Yo no, entonces hay que pensarlo también desde ahí. Igual en los bebés, ¿no? En los bebés, cuando estamos aquí en la consulta, yo tengo bebés que son hiperactivos, tengo bebés que son lo contrario, son hipotónicos, entonces son mucho más lentos. Y sí me ha pasado que la mami es como, no, Majo, es que no le gusta esa canción, tienes que ponerle el pollito pío, por ejemplo. En un niño hiperactivo, yo no la recomiendo porque es como el Claro, pollito pío, entonces es como empieza a moverse tan rápido. Y yo así como, sí, ¿sabes qué? Cambiémosle la música, es que no le gusta ninguna otra. Entonces voy poco a poco modificando para que el bebé se vaya graduando, porque si ya veo que es un niño que entra al consultorio y me saca todos los juguetes, Ujú. y solo le gusta ese tipo de música, no le voy a ayudar mucho. Entonces, claro, empiezo a bajarle y como que a cantarle yo. Entonces, tal vez sí le canto el pollito pío, pero como que voy jugando al pollito pío y el pollito pío, haciéndole como más despacio Exacto. para que vaya bajando un poquito eso. Sí, me ha pasado también en bebés que son hipotónicos y que les gusta, no sé, ay, la canción de cuna. Ah, sí. Entonces, ajá, y es un niño que ya de por sí está acostado, sin ganas de moverse, sin la capacidad de llegar al objeto, y le pongo una música así, Un poco más super low. Entonces no me sirve, necesito un poquito más de estímulo. Y a él sí le pongo una canción que sea más activa, más alegre, en donde hay un poco más de, no sé, de conexión con el niño y el movimiento. Y el movimiento. Claro, sí, o sea, igual como yo les digo, para mí siempre hay que partir desde, o sea, lo que se identifica al individuo, ¿no? Entonces está muy bien, eso si le encanta el pollito pío, partes desde el pollito pío, pero luego vas haciendo adaptaciones, le vas cantando más lento, cosas así. En los niños que son súper hiperactivos, por ejemplo, funciona un montón la percusión. O sea, conseguirles un tambor que le saque en el aire hace un rato y luego vamos bajando. Porque si al niño que es hiperactivo, claro, le ponemos, no sé, en el momento de relajación, o sea, claro, no lo logras, ¿no? Es como, es algo que para nada se identifica. Entonces, siempre es desde ahí. Por ejemplo, cuando estamos, no sé, el típico igual, deprimidos, en ruptura, nunca escuchamos como eh, si yo estoy hecha pedazos, justo ese rato buscar la canción que habla de celebrar la vida, porque en realidad no me resuena en lo absoluto, o sea, por eso es que tiene tanto pegue el vallenato, las bachatas, porque la gente, claro, está destruida y va y busca eso, ¿no? Entonces lo que un poco hay que hacer es partir desde ahí, pero ir saliendo, ¿no? Para también ir logrando otros resultados. Sí, pero es verdad, o sea, sí, es que yo sí tiene mucho sentido lo que te decía antes, ¿verdad? O sea, es muy importante que hayan diferentes tonalidades de la música para ver cómo tú Ujú. te enganchas en ese momento. La música no puede ser solo un ruido, no puede ser solo un ruido, o sea, no tiene sentido que sea solo un ruido, o sea, tienes que escuchar cierta música en cómo tú te Sí, sientas en ese igual, momento. claro, si ya haces un trabajo con música, sí, hay que tener precaución. O sea, por ejemplo, una vez en una guardería me decían que tal niño era epiléptico. Entonces, hasta donde yo sé, claro, la epilepsia puede desencadenarse por sobreestimulación. Pero, claro, ahí le escribí a un chico que es musicoterapeuta acá, que soy súper fan de él. Él sí es musicoterapeuta y justamente trabaja con niños que tienen condiciones, ¿no? Especiales. Entonces, le escribí y le dije, tengo este caso, quisiera un poco como dirección. Obviamente yo no hago terapia como tal con música, pero sí dentro de mi trabajo se utilizan, ¿no? Y aparte sí se mueven como componentes emocionales igual. Entonces, claro, él me decía, tienes que buscar como música neutra. Y con neutra no significa tranqui en el sentido de que suene suave, Ujú. sino que sea neutra para él. Es decir,
si la canción de cuna, que es súper tranqui, a él le produce cierta sobreestimulación porque tiene ya una experiencia emocional con eso, no se usa eso. O sea, porque a él le puedo desencadenar un ataque con esa canción. Entonces es una música neutra, pero partiendo desde su historial o desde su historia sonora, ¿no? También. Entonces, cuando usamos música, sí es importante preguntar eso un poco, como, bueno, qué escuchaba, qué no escuchaba, qué le gusta a mamá, qué no le gusta a mamá, qué le canta, qué no le canta, qué pasó acá, qué no pasó, para un poco también desde ahí ya ir sondeando, ¿no? Y trabajando, sobre todo cuando son estos casos que son más especiales, ajá, que ya puede tener como cierta repercusión en eso, ¿no? En justamente en su estado. Imagínate si estás en una clase y empieza a convulsionar, o sea, ya es como un momento que no quieres que pase en la sesión. Ujú. Entonces sí hay que tener como precaución igual. Ujú. Oigan, mi Rafa, ¿qué es lo que les dejarías como, no sé, de sugerencia a las personas que nos están escuchando en este podcast? Eh, bueno, de sugerencia yo justamente les diría que se atrevan a explorar la parte musical, ni siquiera ya pensando mucho como en el bebé y en el impacto que puede tener el bebé, sino en ellos mismos. Me parece que muchos crecimos tal vez con ciertos bloqueos de nuestra infancia y inclusive, o sea, cuando estamos maternando o paternando, estos bloqueos van a interferir en la crianza, ¿no? O sea, que es básico. O sea, yo tuve el trauma con mi mamá o con mi papá y si no hice como un proceso de autoconocimiento y de tomar conciencia de esto, es posible que ese trauma yo lo replique o pueda afectarme en la forma en que yo estoy vinculándome con mi hijo o con mi hija. Entonces yo, claro, mi invitación sería como a explorar la parte musical para ir justamente trabajando, ¿no? Estas cositas y que yo me pueda vincular de una forma también más chévere con mi bebé, porque justamente sé que los que están escuchando esto es porque están buscando justamente hacerlo bien o de alguna forma más consciente, ¿no? Entonces la música para mí es eso, como permitirse explorar qué es, cómo estoy yo y qué puedo yo mejorar a través de esta herramienta que es para mí bastante rica, ¿no? Y chévere. Ujú. Gracias, Rafa. Este ha sido un podcast muy lindo, la verdad, porque pienso que, como tú dices, Rafa, la música sí es importante dentro de la vida y la cotidianidad del ser humano, en cualquiera de sus géneros y demás, me Claro, parece sí, que esto. sí, es parte importante desde que estuviste en la pancita, luego cuando creciste y hasta ahora que sigues creciendo y serás viejito, siempre estará la Siempre música. está, ajá. Sí, así es. Agradecemos mucho, mi A Rafa, por estar con ustedes. nosotros. Gracias, Majo, por un podcast más. Les recordamos que tenemos nuestro podcast en Spotify y también en YouTube y que pues nos sigan y compartan para que muchas más personas puedan escuchar estas recomendaciones tan importantes para la familia. Gracias. 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 Esto ha sido Esto ha sido La Magia y el Caos de Ser Padres.